Bueno, hola, yo soy Valentina Cantor y voy a explicar el marco metodológico y el marco teórico de mi proyecto. Para empezar, quiero delimitar un poquito de qué se trata mi proyecto para que más adelante pueda hacer la relación del marco metodológico y lo que voy a explicar en él con mi tema. Entonces, primero, mi tema de investigación son las estrategias lingüísticas y retóricas usadas por los líderes políticos en Estados Unidos y en UK durante la última década en las redes sociales. Mi pregunta de investigación es que cuáles fueron esas estrategias lingüísticas y retóricas usadas vía Twitter por Donald Trump y Boris Johnson durante su proceso de campaña en pro de lograr que los ciudadanos votaran por ellos. Entonces, para empezar, quiero explicar dos palabras claves, que es linguistic y rhetorical, porque alrededor de estas dos, estas van a ser las estrategias de estas dos palabras específicas que vamos a encontrar en el proyecto. Entonces, primero, linguistic hace referencia a las estrategias del lenguaje, eh, se traduce más bien como las estrategias del lenguaje y son las maneras en las que una subárea particular de algún significado y una función es estructurada y se expresa. Ahora, las estrategias retóricas también se llaman devices porque son como elementos que te permiten hacer algo. ¿Y qué es lo que te van a permitir hacer? Por medio de frases o palabras se logra transmitir un significado y lo más importante es que se provoca una respuesta del quien escucha o de quien lee, buscando persuadir durante ese proceso de comunicación, bien sea oral o sea escrito. Lo importante, lo rhetorical, es que estas estrategias buscan persuadir a quien recibe lo que se está diciendo. Bueno, ahora, en cuanto al marco metodológico, leímos un texto que se llamaba Ideología Cultural y Moderna y ese básicamente habla de la teoría crítica social en la era de la comunicación de las masas y está escrito por John B. Thompson. En el capítulo 6 en específico, que es en el que nos vamos a enfocar, él habla de la metodología. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Él quiere explicar que aunque todo lo que había hablado durante el texto sea de carácter teórico, quiere decir que durante la práctica, es decir, la aplicación de lo que él había explicado teóricamente, surge algo que se llama un análisis práctico que requiere de una discusión y la inclusión de un debate con la teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se hace una división entre el análisis sencillo, el análisis práctico como tal, y el debate teórico, lo cual lleva a que surjan la exploración de, de las formas simbólicas de lo que se expresa, porque tienes la posibilidad de contrastar, no sé, la cultura y la ideología de algo, la historia, el background de alguna situación. Ay, perdón. Puedes contrastar el background de una situación con lo que tienes como tal en el momento, como tu corpus de lo que estás analizando. Y bueno, él dice que a partir de la unión de este análisis se logra concretar en un marco metodológico al que le llama hermenéutica profunda. Bueno, ahora, la hermenéutica profunda tiene unas fases. La primera fase es como el análisis sociohistórico, el cual obviamente busca tomar los aspectos vividos en el pasado, sean sociales, obviamente sociales e históricos, en el que se movieron diferentes temas simbólicos y eventos que sucedieron, que marcaron y que tienen importancia en el análisis que se va a hacer, y tienen como referente que tienen como referente que estas situaciones y estas cosas que pasaron en el pasado tienen una gran influencia en lo que se está analizando, porque prácticamente lograron construir lo que se tiene en el momento. Entonces, gracias a eso es que muchos proyectos como que diferencian unos de los otros, porque cada uno tiene objetos y tiene circunstancias, que es lo más importante. Las circunstancias que los rodea son diferentes, por lo tanto, cada uno de esos, como que su
su proyecto final, el resultado que tiene sea a partir de unas situaciones que habían sucedido anteriormente. Ahora, a partir de, bueno, esto del contexto social y de la primera fase, se presentan 4 niveles de análisis. Entonces, el primero está la descripción, búsqueda e identificación del ámbito espacio-temporal específico. En este, las formas simbólicas son recibidas y se producen, y esto obviamente no se hace por cualquiera, sino que se hace por personas que están en las condiciones y que tienen los requisitos necesarios para reconstruir estas, y cómo las reconstruyen a partir del análisis sociohistórico que habíamos hecho anteriormente. Bueno, obviamente estos también tienen como reglas y convenciones específicas para que funcione este primer nivel de análisis. Luego tenemos las instituciones sociales. Estas son caracterizadas porque tienen como un conjunto de reglas y unos recursos que están fijados con unas relaciones sociales en específico. Entonces, al analizar este tipo de instituciones sociales, es importante, casi que obligatorio, reconstruir las mismas características que mencionamos anteriormente, y también tener en cuenta su desarrollo a lo largo del tiempo, cómo se ha movido con el paso del tiempo esta situación, y también cómo los individuos se han comportado alrededor de esas instituciones sociales y lo que ha sucedido alrededor de este gran, bueno, de este gran bloque que serían las instituciones sociales y lo que pasa alrededor. Bueno, me salté una arriba. También tenemos que las formas simbólicas se encuentran en campos de interacción, y aquí se hace uso de los tipos y cantidades de recurso, de reglas, convenciones y esquemas flexibles. Ahora tenemos como último la estructura social, y esto es muy importante porque esta caracteriza las instituciones y los campos de interacción, lo que había mencionado anteriormente. Entonces, aquí no solo se analiza la estructura social como tal, sino que también se busca los criterios, las categorías y los principios que hacen que se generen diferencias dentro de esa estructura social. Entonces se busca entender a partir de qué se estableció que esto era diferente a esto, que esto funcionaba así, que esto funcionaba de otra manera. Esto para mí personalmente es muy importante, porque cuando estamos analizando un proyecto no podemos simplemente como suponer que, no sé, que Donald Trump, en mi caso, tuiteó esto porque, ajá, sino que tenemos que entender o sea, cuáles fueron sus criterios, y a partir de su forma de pensar, de su ideología, de los principios que tiene, qué es lo que lo diferencia de otros candidatos, qué es lo que hizo que en medio de este tema de las campañas él resaltara más y sus tweets se volvieran polémicos, como saber qué fue lo que él aplicó, qué fue lo que él hizo para que todo el mundo como que centrara su atención en lo que él decía, y además de lo que él decía, entender cuáles fueron los principios y cuáles fueron las ideas de las cuales surgió todo lo que escribía y lo que presentaba y lo que desarrollaba como su proceso de campaña. Bueno, ahora tenemos también, bueno, ahora voy a retomar, es que se me corta el video, teacher, entonces es necesario como hacerlo por pedacitos para que la memoria no me moleste. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las expresiones significativas y los objetos que existen en los campos simbólicos, ya que esos representan construcciones simbólicas que obviamente están como adjuntadas a la estructura que ya habíamos mencionado anteriormente, y que es importante incluirlas, es importante no dejarlas de lado pues dentro del proceso de análisis. Entonces, gracias a esto se necesita la segunda fase de análisis, el cual lo vamos a llamar en análisis formal o discursivo. Entonces, este básicamente se fundamenta en la organización interna de las formas simbólicas y lo que ellas representan. Entonces, obviamente, este análisis puede ser un poco abstracto, ya que habla mucho de lo simbólico, de las formas simbólicas y de los símbolos y lo significativo, las expresiones. Pero lo importante
es que esto se deje como vinculado a lo que habíamos mencionado anteriormente para que no se pierda el hilo y pues como acá estoy explicando para que no se, como que no se desconecte las formas simbólicas. Ahora, bueno, para esta forma de análisis, perdón, hay varias maneras en las que se puede llevar a cabo para que esto funcione. Entonces, lo más conocido es el análisis semiótico. Entonces, como pues ya sabemos, el análisis semiótico es un estudio, bueno, es el estudio de las relaciones que guardan los elementos que componen un símbolo de forma, bueno, un signo, no sé, una representación de forma simbólica y las relaciones que estos elementos tienen que existen entre ellos, obviamente lo que significan y además verlos de una forma más allá de solamente lo simbólico, sino entenderlo como un sistema más amplio, como algo un poco más completo y pues básicamente es el análisis. Entonces, esto lo que hace básicamente es que se centra en las formas simbólicas y lo que busca es analizar estos rasgos internos de estos, bueno, de estos elementos simbólicos, lo que lo constituye para después lograr establecer un vínculo pues con los códigos y los sistemas que hacen parte de eso, entonces lo que hemos mencionado anteriormente, entonces se puede hacer una relación entre estos símbolos y no sé, el contexto histórico y social para lograr un análisis aún más como más completo y entender cómo no dejar ningún elemento por fuera, porque no podemos tomar solamente una parte, no sé, lo social histórico y dejar al lado lo simbólico, porque se necesitan para hacer un análisis, al menos como mi proyecto, lo que yo voy a hacer, necesito tener en cuenta el background de lo que está sucediendo y también lo simbólico de lo que se está expresando en los tweets como tal. Entonces, básicamente esa es la importancia de esta parte. Bueno, y ya el último método de análisis para ir terminando es el análisis convencional. Este se usa en los estudios para la descripción de las propiedades sistemáticas y tiene una cosa en particular y es que cuenta con la limitación de la falta de una descripción satisfactoria de las condiciones históricas de la interacción lingüística. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que esto como que se encuentra, o bueno, tiene un encuentro más bien, con la limitación de lo que podríamos definir como la descripción completa, la descripción satisfactoria de aquellas condiciones sociohistóricas que hemos mencionado anteriormente y su interacción con la lengua, con el proceso lingüístico como tal. Entonces, este método se ve direccionado hacia la gramática práctica, o sea, es decir, el lenguaje como tal, y la sintaxis operativa en los discursos cotidianos. Es decir, la estructura de lo que decimos, de la interacción lingüística de la lengua, de lo que se dice, y obviamente analizar cómo estas formas gramaticales y cómo estos elementos dentro de una palabra, de lo que se dice, se usan en un discurso de día a día y se combinan y obviamente eliminan elementos, se añaden ciertas cosas y esto modifica lo que se va a decir, esto modifica lo que el, bueno, lo que la persona transmite primero y también modifica, obviamente, ya que pues también modifica lo que la persona escucha, el receptor cambia esto y pues obviamente como esos elementos gramaticales, estos elementos de la lengua y todo esto, la sintaxis de lo que se dice, de las palabras que se usan, modifica pues el discurso de lo que se va a decir. Y otra cosa también es que el discurso también se puede analizar a partir de su estructura narrativa, como a partir del fenómeno de la secuencialidad. Entonces, básicamente es tomar en cuenta cómo se cuentan las cosas, perdón, valga la redundancia, y tener en cuenta cómo el discurso va usando la narración como método para contar una historia. Entonces, con esto se logra realizar pues los recursos narrativos en este caso que se usan en esto que se está diciendo y se logra identificar que incluso en un discurso hay una secuencia, bueno, hay una secuencialidad inscrita y que eso no se pierde así sea en un discurso y que no es solamente un tema de cuentos ya, sino que también están los discursos. Y bueno, para finalizar, bueno, esta parte de los análisis, queda el argumentativo, que obviamente está enfocado en la reconstrucción de las ideas y obviamente los argumentos planteados durante el discurso, también como cosas como
la inferencia de, no sé, premisas y conclusión. Básicamente es encontrar este tipo de secuencias argumentativas para lograr entender e incluso hacer inferencias de lo que el autor está diciendo, de lo que el autor está hablando. Bueno, por último, la fase final del enfoque hermenéutico es la interpretación, y esta se logra facilitar gracias a los métodos de análisis formal. Este se hace a través del resultado del análisis sociohistórico hecho anteriormente. También se incluyen las formas simbólicas o discursivas en esto de interpretación. Igual no se hace un enfoque profundo en las formas discursivas. Eso quiere decir que para poder encontrar este proceso de interpretación enmarcado en la hermenéutica profunda, se necesita hacer una mediación, lo que decía anteriormente, entre los métodos de análisis como el sociohistórico y el formal o discursivo. Se necesita como lograr combinar esas dos cosas sin que se pierda ninguna de las dos, y hacer una interpretación que de verdad logre incluir todos los aspectos de lo que se está analizando, para que no se deje ninguno por fuera, de tal modo que este que quede por fuera no cambie, como no le quita el sentido a lo que se está diciendo y no se pierda como el entendimiento de lo que el autor está queriendo decir, o bueno, la persona que lo dice. Bueno, voy a concluir con ya porque el tiempo se me está agotando. Entonces, para concluir, el marco metodológico, el de hermenéutica profunda, sirve para encontrar los beneficios que trae usar los diferentes métodos de análisis, como el sociohistórico o el discursivo, pero también permite determinar dichos límites, es decir, hasta dónde puede ir, no sé, el sociohistórico y hasta dónde puede ir el discursivo, de tal modo que no irrumpan en el otro y que no cambien lo que se quiere decir. Y además, ayuda a que se puedan usar métodos particulares de análisis sin dejar sin tener en cuenta como límites o falacias, sino el análisis como tal. Este objeto, no sé, un proyecto en mi caso, logra entender como todos los métodos posibles que hay para analizar este tipo de proyectos. Pues mi tema, no sé, para analizar mi corpus de análisis, que sería los tweets. Esto me permite saber a partir de qué lo puedo hacer, a partir de qué límites tengo para hacerlo y qué falacias hay, y hasta dónde llega mi posibilidad de analizar algo, para obviamente no cometer errores y no llegar a decir algo que no tendría sentido en el momento de hacer una investigación. Bueno, ahora voy a ir en cuanto... Bueno, mentira, primero vamos a ir acá. Ahora este es el marco teórico. Entonces, este marco teórico como tal habla de los signos, de la enunciación y la argumentación. Esto es muy importante para mí, este tema, porque todo lo que yo estoy analizando habla del discurso, de lo que se dice, de las palabras que se usan, la forma en la que los interlocutores reciben lo que se dice, y todo esto. Entonces, voy a resumirlo para no tomar mucho tiempo. Entonces, primero es importante entender que cuando una persona habla, pone en acción un sistema lingüístico, y gracias a esto se produce un acto de comunicación con otros individuos. Eso es lo que le conocemos, pues, cuando alguien habla sucede todo esto. Entonces, la comunicación permite como transmitir la información que se expresa, y esta información va con datos, que permiten inferir cosas acerca de los interlocutores. ¿Qué son los interlocutores? Los interlocutores son las personas que están intermediadas, que están participando dentro de la comunicación, del proceso de comunicación. Entonces está el receptor, el locutor y el receptor. El locutor sería quien emite lo que se va a decir, y el receptor sería quien lo escucha. Entonces, ahora, la enunciación como tal es el proceso de apropiación de la lengua. Es decir, que quien habla, el locutor más bien, se está logrando apropiar del aparato de la lengua y enuncia su posición de locutor por medio de muchos aspectos. Entonces, esos aspectos o procedimientos accesorios pueden ser los índices de persona, los índices de ostensión, los términos correspondientes, y también usa funciones sintácticas como la interrogación, la intimación, la aserción y las actitudes. Todos estos elementos permiten que esta comunicación de los interlocutores
obviamente se transforme de diferentes maneras y que el locutor termine transmitiendo lo que, bueno, no lo que él quiere, pero de acuerdo a cómo lo dice, transmite algo al receptor y se lo va a tomar de diferentes maneras. Bueno, ahora como tal, la teoría del discurso es la teoría de la instancia de enunciación y al mismo tiempo es un efecto enunciado. Bueno, esto quiere decir que, bueno, retomando lo que estaba diciendo anteriormente, la teoría del discurso. La teoría del discurso básicamente lo que establece, para resumirlo, es que debido a que esta teoría tiene una instancia de enunciación y al mismo tiempo tiene un efecto enunciado, es necesario que se haga un esfuerzo de interpretación, el cual de hecho es muy útil para llenar un espacio por medio de la operación de la paráfrasis. Entonces es muy importante como entender que la teoría del discurso es importante la interpretación. Bueno, ahora voy a explicar un poquito la modalidad, pero antes quiero explicar la diferencia entre deictización y la modelización. Estas son complementarias, pero son opuestas. ¿Por qué? Estos conceptos paralógicos que se establecen en la metodología para el concepto de enunciación se diferencian, ya que la deictización se caracteriza porque está presentada a partir del yo, por eso que se dice que tiene una deixis egocéntrica, porque se fundamenta en el yo, en el individuo único, en lo individual. Mientras, obviamente, la modelización, que sería lo contrario y lo complementa, se basa en los demás, entonces en la subjetividad comunitaria. Esa es la palabra importante, comunitaria. No se queda solamente en el yo, sino que va más allá y toma un rango, toma un rango más amplio de análisis, que sería lo comunitario, y por eso se llama interactancial egofugal. Entonces, ahora voy a explicar como las tres modalidades que hay. Entonces, primero tenemos la modalidad de enunciación, que solo podemos decir que es la relación en el texto que quien enuncia establece con que el sujeto de la enunciación más bien establece con el interlocutor. Entonces, eso se refiere a la manera en la que se está enunciando o en la manera en la que sucede este proceso de texto entre los interlocutores. Y aquí hay las funciones sintácticas que ya las había mencionado anteriormente, juegan un papel muy importante porque acá se usa la aserción, la interrogación y la intimación. Y ahora la modalidad del enunciado, que sería básicamente cómo se presenta el contenido de enunciación, y esto en relación como con la veracidad y los juicios apreciativos de lo que se está diciendo. Y acá se puede establecer como que va del implícito al explícito. Y la última es la modalidad del mensaje, que como tal habla del enunciado enfocado desde la organización del mensaje como tal. Es decir, que aquí las transformaciones sintácticas pueden modalizar, son indicadores de modalidad en el mensaje. Entonces están los adverbios modalizadores, la ubicación del adverbio en la posición temática y los adverbios de probabilidad. Todas estas tres modalidades y los elementos que incluyen cambian lo que se está diciendo y logran como generar un vínculo diferente entre los interlocutores. Ahora tenemos la intertextualidad, que personalmente pues es como mi parte favorita, porque pues se divide en dos, primero el directo y el indirecto. Entonces, la intertextualidad es muy importante para mí porque esto relaciona dos textos y eso te permite, o ese tipo de análisis te permite coger un texto específico y adaptarlo a lo que tú estás usando, lo que necesitas, y con esto puedes hacer una fusión y puedes entender de manera muy completa lo que se está diciendo. Se pueden hacer relaciones que están decodificadas entre los textos, y además cada texto constituye estrategias discursivas diferentes, y cada uno obviamente tiene sus propias exigencias, pero se pueden lograr complementar y se logra hacer obviamente como este tipo de análisis en el que coges texto A y texto B y los logras hacer en un texto C para explicar cuál es la relación que tiene. Esto además tiene un efecto de fidelidad, digamos, al original, es decir, que se puede creer que se está reproduciendo el discurso de alguien más,
y pues también conserva la material del enunciado y supone una interpretación del discurso del otro en una versión del mismo. Es decir, que se hace básicamente una síntesis de un texto y permite hacer pues esa intertextualidad que es tan importante para la comprensión de muchos textos. En mi caso, pues en lo de los tweets, la intertextualidad para mí es muy importante porque por medio de lecturas de, no sé, de los candidatos, por ejemplo, de temas que ellos han tratado, puedo entender finalmente con los tweets y lo que dicen de qué están hablando y sacar elemento C, que sería la síntesis de lo que se está hablando. Ahora, el discurso es importante explicar que el discurso tiene elementos específicos que permiten que se construya y se desarrolle. Entonces tiene verbos introductores, comillas y un montón de elementos que permiten que la información que se aporte de diferentes maneras y se exprese de diferentes maneras. También tiene marcas que señalan una secuencia, como lo dije cuando estaba explicando el marco metodológico. La secuencialidad es muy importante y es una de las formas mencionadas para analizar, ya que permiten seguir un hilo conductor de lo que se está diciendo y además permite como realzar aquello que se está contando sin perder el foco de lo que se está diciendo básicamente. Estos son diferentes elementos para resumir y no tomar tanto tiempo. Este texto básicamente habla de análisis crítico y habla de la existencia de marcos conceptuales y teóricos, del discurso, de la sociedad. También habla de que se pueden configurar diferentes tipos de marcos que pueden ser en conjunto, teóricos y conceptuales, que al final logran relacionarse. Para resumirlo, voy a explicar el último párrafo. Entonces, básicamente, aquí lo que pasa es que está hablando que es muy importante tener acceso al discurso y tener control de del discurso como tal, ya que hay una relación importante, y esto a mí me aplica un montón, que es la relación entre el discurso y el poder. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, en el caso de mis personajes, ambos son poderosos y ellos pueden usar este poder para sus discursos de modo que tengan un efecto más positivo en quienes los están escuchando, quienes los ven, ya que pues tienen el poder y todos sabemos que el mundo en el que vivimos se basa en el poder. Entonces esto es muy importante porque el discurso y el poder tienen una relación, así sea manipulable, porque esto pasa, que se usan abusos del poder por medio de la persuasión, y esto es un método efectivo, ya que hay muchos grupos influyentes, gente poderosa, usa lograr el dominio por medio de estos discursos para volverse una herramienta de control, para controlar a quienes ellos quieren. Y básicamente eso es como lo que quiero resaltar de esta parte. Me parece muy importante porque, pues lo que decía anteriormente, el poder dentro de los discursos influye un montón en quién sigue, en quién no. También ayuda a saber como por qué esta persona le hace más, digamos, decirlo así, le hacen más caso y porque tiene más followers, porque le retuitean más, porque le dan más like. Básicamente es porque lo que una persona dice cuando tiene una autoridad o cuando tiene poder es tomado como más verídico que otra persona, algo que otra persona dice que no tiene tanta validez. Un ejemplo de esto puede ser si tenemos un profesor que nos dice una cosa y un estudiante que nos dice otra cosa, siendo este un caso obviamente muy básico y que puede que en todas las situaciones funcione, pero es lo normal y es por lo que la gente se guía. Tú le vas a creer más a lo que dice el profesor que a lo que dice el estudiante. Por lo tanto, acá se presenta que el discurso del profesor toma poder y toma más importancia solo por el poder que tiene, por lo significado de la persona, lo que representa a la persona y el control que tiene sobre la sociedad y sobre las demás personas. Pero esto también, obviamente, como dije, esto apoya que se genere un menosprecio al dominado, ya que se pueden manejar los contextos, se pueden presentar situaciones que se modifiquen solo porque la persona que tiene poder lo está diciendo, sería válido. Listo. Ahora para cerrar, voy a empezar un poquito con como tal mi marco, un poquito como de lo teórico de mi proyecto como tal. Yo tengo dos elementos muy importantes. Primero es Make America Great Again y tengo Brexit. Entonces, básicamente, Make America Great Again está relacionado directamente con Trump, ya que él... espérate, profe, para que veas bien. Ya que es el eslogan usado por los políticos americanos, que fue, popularizado recientemente por Donald Trump en su campaña recientemente, que fue obviamente muy
exitosa, y que incluso fue usada 30 años atrás por Ronald Reagan, que usaba uno similar que era Let's Make America Great Again, y también fue como exitosa su campaña. Entonces, digamos, también ha sido usada por Bill Clinton, y también por Hillary Clinton, bueno, digamos que es un eslogan y es una forma que utilizan, es un discurso que ya está establecido, que se utiliza para, bueno, para hacerle entender a la gente cierto significado y representa cierta cosa, y acabo de explicar qué es lo que se hace. Básicamente, Douglas Chen dice que la forma en la que Trump usó su eslogan es como una de las formas más resonant, que si lo traduzco como la más entendible, por decirlo así, usada en el eslogan de su campaña en la historia reciente. ¿Y por qué? Porque mucha gente pensaba, bueno, la mayoría de los americanos pensaban que el país estaba bajando, estaba en decline. Y básicamente este eslogan se volvió una cultura, un fenómeno que se puede usar para, bueno, no solo para apoyar y para oponerse a la presidencia de Donald Trump, sino para representar lo de Let's Make America Great Again. Ese sentimiento de volvamos a hacer lo que era América antes, volvamos a recuperarnos en el caso que se esté en un declive. Y básicamente es esto. Bueno, sí, básicamente es eso. Y para como explicar como tal a qué se refiere como tal esa frase, lo podemos traducir así: Making America an economic powerhouse, a military powerhouse, pride in being an American. Entonces, básicamente es decir que América va a ser poderoso en lo económico, en lo militar va a ser fuente de estas cosas, va a ser el powerhouse, y va a ser, también va a generar nacionalismo, va a generar que la gente se sienta orgullosa de ser América porque su país es lo máximo, porque su país logró generar esto y esto. Bueno, ahora el Brexit como tal habla de la ida de UK, de la Unión Europea. Entonces, básicamente, para hacer un contexto rápido, cuando David Cameron se volvió primer ministro de UK, él tenía que hacer como presión que Europa votara en pro de que eso saliera de UK Independence Party y que se lograra hacer como pues este proceso de sacar a Britain de la Unión Europea. Entonces, obviamente se han hecho un montón de referéndums y elecciones, y para entender un poquito como el contexto de eso, voy a decir quién está against Brexit y quién está a favor. Entonces, importante, Barack Obama está against Brexit, es el presidente, bueno, era el presidente de los United States, y a favor del Brexit está Boris Johnson. Entonces aquí tenemos, pues eso es muy importante. Y otros personajes, si nos damos cuenta, están mezclados, o sea, así como hay unos de UK y hay unos de UK against, también hay unos a favor. Y bueno, eso. Ahora voy a mostrar, ya para terminar, mi avance y el análisis de los tweets que estoy haciendo. Acá está. Bueno, rápidamente, el análisis de mis tweets lo estoy haciendo de la siguiente manera. Acá tengo un ejemplo. Este es el de Donald Trump. Y entonces lo primero que hice fue que pasé el texto, como que lo escribí como tal, y acá subrayé como para, pues según yo, las partes más importantes. Primero tenemos a Hillary Clinton, que es el personaje, el sujeto al que se está refiriendo. Luego tenemos como la frase, como lo que está sucediendo, y tenemos este elemento que a mí me pareció muy importante porque me parece que le añade un montón a lo que está diciendo el personaje. Entonces, primero, lo primero que hace él es mencionar a su oponente, y de primera instancia sabemos que no hace algo positivo de ella porque obviamente es una competencia, ¿no? Entonces aquí ya sabemos por qué menciona a Hillary Clinton y cuál es el propósito de esto. Luego vemos que está usando mayúsculas, y yo no, se sabe que esto no se usa como porque así, porque sí, porque él quiera, sino que eso es un método de llamar la atención, es un método visual, lo que decíamos ahorita como de la gramática. Esto hace parte de esa estructura de lo que se está diciendo, la forma en la que lo está diciendo, en la que está escrito lo que dijo, y en mayúsculas es para resaltar, para llamar la atención de lo que está diciendo y generar más impacto en la frase. Y lo último que dice es so inappropriate. Con esto le está
como diciendo como, o sea, está buscando que la gente entienda que lo que hizo Hillary Clinton no fue para nada bien y está resaltando que esta acción que puso en mayúscula y que resaltó acá fue inapropiada y además usa un signo de exclamación, el cual mencioné anteriormente. El marco metodológico es un método claro en el que se puede modificar un discurso y en el que lo que se dice cambia y lo que se dice cambia lo que se está diciendo. En general, este tweet como tal presenta más que todo una relación del discurso y el poder. Acá se está usando el uso del poder por la manipulación y la persuasión, y además se usan elementos, como lo mencioné anteriormente, de la exclamación, de las mayúsculas, los cuales cambian y bueno, impactan más el sentido de lo que se está diciendo y el tweet como tal. Bueno, hice lo mismo con todos los tweets básicamente. Ese es de Boris Johnson, entonces básicamente él está dando su ejemplo, diciendo que ya votó para que los demás voten también. Entonces, él usa otro método diferente al de Trump si los contrastamos, ya que Trump es un poquito más, usa más la estrategia de ser como de buscar que la gente se impacte porque dice cosas fuertes y no como porque es súper asertivo en lo que dice. Al contrario, es todo menos asertivo, pero logra que la gente, pues, la gente ponga atención a lo que le está diciendo, hágales un poquito más, ya más polite, digámoslo, como en lo que está diciendo. Y bueno, acá también estoy explicando las partes del tweet y la relación que tiene con lo del marco metodológico. Así hice con todos los tweets, así voy estoy analizándolos como por partes, por lo que pasa en cada parte del texto como tal. Estoy explicando un poquito qué es lo que sucede, qué estrategias usan, y básicamente voy en esto. Me ha parecido que, bueno, digamos que ya para explicar como qué es lo que me parece importante en el marco metodológico acá, y es que si no hubiera leído lo que leí, no hubiera hecho los resúmenes, la verdad probablemente a mí me hubiera parecido que este tweet de acá fue lo más simple y que lo único diferente fue que no sé, que simplemente dijo que era inapropiado, pero pues ya leyendo y ya entendiendo que hay muchas formas de tener un discurso y que hay muchas formas de modificar lo que se dice y que la relación entre un interlocutor se puede modificar de muchas maneras, pues comprendí que básicamente cada palabra y cada acción que se genera en esos tweets, incluso las fechas, la hora, no es simplemente una acción al azar, sino que pues a través, digamos, del contexto que tienen las personas que lo dicen, Donald Trump o Boris Johnson, a través de su contexto, de su background, ellos y su objetivo también usan esos tweets y estas palabras, esos signos de exclamación, estas frases, el sarcasmo. Como nos podemos dar cuenta, más abajo hay un tweet que usa el sarcasmo como método. Buscan lograr su objetivo, que era buscaron llegar a su objetivo, que era ganar las campañas, y básicamente cada uso de cada palabra que ponen, sabiendo que millones de personas los ven en social media, saben que no es al azar y saben que el uso que están usando es para persuadir a la gente. Entonces, básicamente esta es como mi conclusión de lo que pasó en el marco metodológico, de lo teórico, de los usos que tiene. Aquí voy al análisis. Obviamente, aún me falta... Ay, perdón, espérate. Bueno, en esta parte obviamente me faltaría añadir un poco del background que había explicado anteriormente, de lo de Boris Johnson, de su posición frente al Brexit, y lo de Donald Trump y obviamente lo de su eslogan. Pero pues básicamente así voy en el proyecto. Y ya, teacher, eso era todo. Gracias.